Bienvenida al curso de patronaje de Bustier. Mi nombre es Perla Luna y vamos a empezar. Primeramente vas a necesitar tus plantillas básicas, ya sea sobre medida o en talla estándar. En mi curso online de corset te muestro desde cero de la toma de medidas hasta el traslado de las mismas para poder trazar un talle básico. También vas a ocupar todas tus reglas para patronaje, tu cinta de medir, tijeras y lápiz y pluma. Y si lo prefieres, también puedes utilizar plumones. Primeramente, vamos a identificar todas nuestras líneas horizontales en nuestro talle. Primeramente tenemos nuestra línea de sisa, que es la altura de la sisa, línea de busto, y sobre esta línea se ubica tanto el punto alto del busto como la pinza de busto. Después tenemos la línea del imperio, o también conocida como la base de busto, línea de cintura y por último tenemos la línea de cadera. Hemos ubicado estas líneas porque vamos a estar trabajando en una y en otra y nos vamos a estar pasando a varias alturas del talle de acuerdo a vayamos avanzando durante la clase. Vamos a empezar a trabajar sobre la línea de busto, justo en el punto alto de busto, con nuestra cinta de medir con la que hayamos tomado las medidas a nuestra clienta. Vamos a tomar el siguiente valor y es la distancia entre el punto alto de busto y la base del mismo. En mi caso, como puedes ver, la distancia desde el punto alto de busto hacia la base de busto es de 7 centímetros. Estos 7 centímetros son el radio de mi busto y es un valor muy importante a considerar porque a partir de este punto hacia alrededor vamos a dar ese valor para poder trazar la circunferencia completa de busto. Estoy realizando este trazo con lápiz porque en algunos casos este trazo se rectifica y te voy a explicar por qué. Mira, ya por último estoy dando el radio hacia el centro del busto, hacia el centro del talle y te podrás dar cuenta que a partir de estos 7 centímetros de radio, en el centro me queda 1 centímetro de separación hacia el centro del talle, lo cual es totalmente funcional y a partir de aquí no hay nada que rectificar en este caso. Pero suele suceder lo siguiente, en algunos casos particulares la separación de pinza, es decir, la separación de pezón a pezón, es muchísimo mayor y nos queda aquí un espacio de 2 centímetros o hasta de 3. En caso de que pues vas a necesitar partir de la siguiente manera. Primero te vas a asegurar de que en el centro se haya una distancia de 1 centímetro y a partir de aquí vas a marcar el radio de tu busto, es decir, 7 centímetros, como por ejemplo en mi caso. Y este va a ser tu nuevo punto central de pinza, la nueva ubicación de pezón. Vas a recorrer todas tus pinzas y a partir de aquí vas a trazar tu circunferencia. Después de esto vamos a escuadrar nuestras pinzas de cintura hacia arriba hasta que toquen la línea del imperio. Una vez escuadrada nuestra pinza de cintura hacia arriba, vamos a utilizar nuestra curva francesa y la vamos a posicionar de esta manera para poder cerrar la pinza hasta el punto central del busto. Es decir, nos aseguramos de que nuestra curva francesa toque el punto central de busto y la cerramos hasta la pinza del imperio. De esta manera, la vamos a voltear hacia el otro lado y haremos lo mismo de nuevo con el otro lado de la pinza. Después de centrarnos en esta pinza del imperio hacia la cintura, la cual es muy importante, vamos a dejar pendiente el recorrido hacia abajo, hacia el dobladillo de nuestro talle, porque vamos a concentrarnos antes que nada en la parte más compleja de este patronaje y es la copa. Vas a ocupar tu cinta de medir y nos vamos a ubicar justo en la línea de busto, en el centro. Necesitamos ubicar la altura de nuestro escote central y para esto yo suelo subir de 1 a 1,5 centímetros para que no quede tan bajo. Hay otros métodos que indican que esta es la altura exacta del escote, pero en este caso yo prefiero siempre subir ese centímetro para brindarle un mayor soporte a la copa.
Voy a escuadrar hacia adentro. Una vez hecho esto, voy a escuadrar este punto hacia arriba hasta que se haga una intersección entre ambas líneas. Esta es nuestra nueva altura del escote del centro del bustier. Lo que sigue es irnos a trabajar en la parte de la sisa. Aquí vamos a bajar 1,5 centímetros. El siguiente trazo que vamos a realizar lo voy a hacer con lápiz porque vamos a necesitar afinar algunas cosas, entonces para que nos quede claro y tengamos oportunidad de subir el escote o de bajarlo según lo necesitemos. Vamos a ocupar otra vez nuestra cinta de medir. Yo usualmente uso mi cinta de medir para poder dar valores exactos de acuerdo a, por ejemplo, si con ella tomé las medidas, ya sé que este patrón va a tener las mismas medidas, no va a haber variación de milímetros ni de nada, porque suele suceder con las reglas que no traen las mismas medidas y puede variar el patrón. Entonces, si por ejemplo tú sientes que tu regla está bastante exacta, puedes tomar los valores con la misma. Si tú lo que prefieres es dar valor a tus líneas y a los avances con tu regla, está perfecto. Desde el punto central del busto es desde donde construimos prácticamente toda la copa, es desde donde sacamos las pinzas para dar mayor ajuste, es desde donde vamos a calcular la altura del escote. Vamos a trabajar primeramente con la altura del escote. Si te fijas, desde el punto central del busto hacia la mitad de hombro, tengo una línea punteada que me sirve como guía para poder apoyarme tanto en el trazo del escote como en la pinza que voy a realizar en esta parte y dar el mayor ajuste posible a la copa. También otra referencia que voy a tomar en cuenta es el radio del busto, porque supongamos que no sabes qué tan escotado dejar la copa, podrás guiarte con el radio de tu busto. En este caso, por ejemplo, hacia afuera también nos mide 7 centímetros el busto y esto nos va a indicar qué tan escotado va a quedar y qué tan descubierto va a quedar el busto, el pecho. Supongamos que aquí está el pezón y pues entre tú más bajes los centímetros hacia acá, pues más destapada va a quedar esta parte y esto es totalmente al gusto de tu clienta o el tuyo, o también dependiendo de tu diseño. En este caso, desde los 7 centímetros desde el punto central de busto hacia el radio, yo voy a reducir unos 2,5 centímetros. Y yo hago la marquita porque bajé desde el radio dirigiéndome hacia el punto alto de busto, los 2,5 centímetros. Esta marca me va a servir como guía para el recorrido de mi francesa al momento de trazar el escote. Como paréntesis, me gustaría mencionarte que no te recomiendo para nada dejar totalmente circular la copa, es decir, que la forma de tu copa final tenga todo el radio arriba del busto. Esto no se va a ver estético, es muy probable que incluso no te vaya a dar muy buen ajuste al momento de la confección y que ya le hagas la prueba a tu modelo. Entonces sí te recomiendo que bajes considerando que necesitas que la forma de acá arriba no sea totalmente circular. Voy a tomar como referencia estos 3 puntos y voy a empezar colocando a mi francesa en esta posición. Recuerda que esto es totalmente de acuerdo a tu gusto, depende muchísimo si tú lo quieres de esta manera. A lo mejor puedes experimentar un poco más con esta parte de la francesa. Creo que en este caso, me voy a calar para ver qué tal me parece. Voy a voltear la francesa de esta manera porque necesito darle forma a la parte de la sisa y terminar de cerrarlo con la copa. Así es como queda la forma de mi escote. Podemos terminar de afinar algunos detalles, por ejemplo, que aquí no quede muy pronunciado la diferencia entre una curva y otra y que se vea un poquito más continua. Vamos a continuar dándole la forma a la primera pieza de la copa. Aquí en imagen te voy a estar dejando la guía de cuál es la pieza número 1 de la copa para que tú puedas identificar qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Nuevamente con nuestra francesa y el lápiz por si necesito rectificar algún trazo. Voy a darle la forma a la pieza superior de la copa
procurando que sí parta desde el punto alto del busto hacia el centro. Vamos a continuar cerrando toda la copa de la parte central del talle. Voy a posicionar de diferentes maneras mi francesa hasta lograr que todos los puntos se toquen, que no vaya a haber ninguno, que no se vaya a estar tocando en este punto. Y esto no solo es importante, sino que también que logren tocar la pinza de la línea del imperio. También vamos a trazar la copa hacia el otro lado, apoyándonos con los puntos que hemos trazado del radio del busto, y también tenemos que tener cuidado de estar tocando la pinza del imperio de esta manera. No importa si no tocas el resto de puntos que están más arriba, que van tocando el escote, más bien cuida los demás porque no queremos que la copa quede tan redondeada, que la copa se dirija un poco hacia la axila, ya que el busto va a necesitar ese soporte también en esa área. Vamos a terminar de darle forma a la pieza número 1 de la copa. Y vamos a partir también desde el punto de centro de busto hacia el lado del costado hasta tocar el borde de nuestra copa. De esta manera va a quedar ya trazado. Y mira, por último te lo he delineado en color naranja para que puedas ver de manera más clara las piezas de la copa. Ya va tomando forma, solo recuerda que la pinza de busto se va a cerrar en el papel, y aparte también vamos a hacer dos pinzas más. Ambas van a partir desde el punto central de busto, una va a dirigirse hacia la mitad del hombro y la otra hacia el centro del escote. Estas pinzas se van a cerrar en papel, lo que significa que en la tela ya no van a estar. Aquí lo estoy rayando para que sepamos que esa pinza va a estar cerrada y en la pieza ya no se va a contemplar. Voy a empezar a numerarte cada pieza de la copa. La número 1 es la superior, que da hacia el escote. La siguiente es la pieza número 2, que va a ir unida hacia el centro del bustier, y la pieza número 3, que va a ir unida hacia el costado del bustier. Vamos a hacer primero la pinza que va dirigida hacia la mitad del hombro, y la medida de esta pinza tiene que ser de 1.5 centímetros, es decir, 0.75 hacia cada lado de esta línea de apoyo. Vamos a partir desde el punto central de busto hacia ambos lados de la pinza y la vamos a cerrar justo a la altura del radio del busto, ese radio que hemos marcado desde un principio del trazo. Después vamos a trazar la pinza que va dirigida hacia el centro del escote del talle básico, y también vamos a trazarla hasta llegar al radio del busto que trazamos desde un principio. El ancho de nuestra pinza tiene que ser de 1 centímetro en este caso. Ya solamente después de haber trazado esta línea, bajas el centímetro, haces la marquita y de nuevo desde el centro del busto hacia el radio vas a trazar una línea recta. Y bien, por el momento eso es todo en el trazo de la copa. Vamos a pasar a trazar la parte inferior del bustier. También vamos a escuadrar hacia abajo esos 3 centímetros de pinza en la cintura hasta tocar la línea de cadera. Una vez hecho esto, vamos a hacer el trazo estilo corset en la parte de abajo. Para eso vamos a partir desde la cintura, vamos a bajar 8 centímetros sobre la línea del costado de la cadera, y desde el centro del bustier, partiendo desde la línea de cintura hacia abajo, voy a dar 17 centímetros de largo. Con la curva francesa voy a empezar a hacer el trazo partiendo desde un punto hacia el otro, y al llegar a la pinza voy a voltear la francesa hacia el otro lado para darle continuidad a la curva hasta tocar el centro del bustier. Después de esto vamos a trazar una pinza que nos va a hacer el efecto corset que necesitamos en este tipo de prendas, es decir, que nos haga un efecto de cinturita de avispa. Esta pinza es de 1 centímetro, no significa reducir tanto la prenda y más porque está súper entallada al cuerpo. Para esto vamos a medir la línea del imperio desde la pinza del imperio hacia el costado y vamos a dividir entre 2. También vamos a hacer esto en la línea de la cintura desde la pinza de imperio hacia el costado. Estas marcas que hemos realizado las vamos a unir con línea recta, solamente que en mi caso sucedió lo siguiente, y es que al lado de la copa ha quedado un espacio de 1 centímetro que no queda nada práctico al momento de confeccionar, por lo que me voy a recorrer medio centímetro hacia la izquierda para eliminar ese espacio que queda, y desde allí voy a trazar mi pinza. Esto es para no meterme en problemas al momento de cerrar la pinza y que se vaya a deformar esa línea, y pues al ser principiantes esto nos facilita muchísimo las cosas. Después de trazada esta línea, sobre la línea de cintura vamos a dar medio centímetro a cada lado y vamos a cerrar la pinza hacia cada extremo. Como te decía, esta pinza va a servir para que el bustier quede muchísimo
más ajustado al cuerpo y forme una cintura más angosta. Esta pinza no se va a pasar a la tela, simplemente va a hacer un corte por el cual se van a dividir esas dos piezas. Como puedes ver, en este momento ya tenemos 3 piezas en el torso de nuestro bustier. Aquí te voy a empezar a borrar esos espacios que van a estar eliminados desde el papel para que sepamos cuáles van a ser las piezas de nuestro patrón. La pieza número 1 es el centro del bustier, la cual va cortada a doblez de tela. La pieza número 2 es la siguiente que queda entre las otras 2 piezas. Y por último, la pieza número 3 es la pieza del costado delantero del bustier. Una vez hecho esto, vamos a seguir trabajando con la curva del bustier en la parte de la cintura, porque necesitamos igualar estas 2 líneas de pinza para que no nos falte tela ni en la pieza número 1 ni en la pieza número 2. Primero vamos a medir la línea de pinza que está en la pieza número 1 y también vamos a medir el lado de la pinza de la pieza número 2. Ambas líneas se tienen que medir desde la línea del imperio hasta donde termina esa línea de pinza en la curva del bustier. Como podrás notar, a la pinza de la pieza número 2 le falta 1.1 centímetros para que tenga el mismo valor de la otra línea. Entonces le vamos a dar ese aumento necesario en la parte de abajo. Marcamos ese aumento con un punto y a continuación con nuestra curva francesa vamos a rediseñar esa parte para poder darle ahora sí, para poder refinar ambas líneas. Si te fijas, pues se pierde un poco de continuidad en la curva, pero esto es totalmente necesario, ya que al momento de confeccionar ambas piezas van a quedar una al lado de la otra y esto va a hacer que esa curva siga su trayectoria y se vea una curva continua y no te vaya a faltar tela al momento de confeccionar. A partir de esto vamos a darle la forma definitiva al costado del bustier y para esto vamos a dar un aumento de 3 centímetros sobre la línea de la cadera. Una vez hecho este aumento vamos a unir con curva sastre desde la línea de la cintura hacia esos 3 centímetros. De esta manera va a quedar el aumento necesario. Y le volvemos a dar forma al costado. Recuerda que el largo es de 8 centímetros desde la línea de cintura. Vamos a empezar a cortar nuestras piezas y para esto vamos a iniciar desde el centro de la copa. También vamos a cortar alrededor del bustier pasando por la cintura. También vamos a cortar por el costado del bustier. Vamos a empezar a cerrar la pinza del busto y para eso te lo estoy delineando con pluma para que al momento de cerrarla en el papel se facilite muchísimo más esto. Vas a cuidar que esa pinza se cierre totalmente hacia el centro del busto. Vamos a empezar a cortar para separar la pieza número 1 y 2. De esta manera vamos a lograr cerrar muchísimo mejor esa pinza. Una vez cerrada la pinza va a perder continuidad totalmente la copa, pero no te preocupes, la vamos a refinar nuevamente con la curva francesa. También es muy importante realizar este tipo de piquetes para señalar en dónde se unen las piezas de la copa, para que al momento de unirlo no te vaya a quedar la copa más grande. Y esto suele suceder mucho por esto, porque no hacemos piquetes, entonces no sabemos hasta qué punto deben coincidir ciertas piezas. Ya vamos a empezar a cortar la pieza número 1 de la copa. Si te fijas, voy a ir siguiendo la curva que yo realicé y la pinza cerrada ya está totalmente desaparecida de este patrón. Ya voy a empezar a cerrar también las pinzas invisibles que he realizado antes también para mejorar el ajuste de la copa, y también igualmente se cierra. Nuevamente va a ocasionar que se pierda un poco la continuidad de la curva del escote, pero también se tiene que reafinar con curva francesa. Y bueno, este tipo de procedimiento es muy común en el patronaje y más en prendas de dama, porque suelen tener curvas y pinzas por todos lados, entonces es muy habitual y te va a dar mucha práctica realizar esto. Una vez cortada la pieza número 1 de nuestra copa, vamos a separar la pieza número 2 de la pieza número 3. Recuerda que ese espacio entre ambas piezas formaba parte de la pinza de imperio, la cual ya ha desaparecido del patrón de nuestro bustier, así que solamente nos van a quedar estos triangulitos. Ten cuidado que al momento de que vas separando las piezas las vuelvas a colocar en la misma posición siempre, para que no se te vayan a voltear y no vayan a quedar mal colocadas.
Y voy a empezar a hacer estas marcas. Si te fijas, de la 1 a la 2 una marca y de la 1 a la 3 hice 2 marcas. Para unir debajo la pieza número 2 y número 3 hice 3 marcas. Estas marcas son piquetes que se van a realizar en la tela y te van a servir de guía para saber qué pieza se une con cuál. Vamos a terminar de cortar las piezas restantes del bustier. Le quité ya por fin esa pinza que escuadré hacia abajo y también esa pequeña pinza de 1 centímetro que hice entre la pieza número 2 y número 3. Con esto hemos hecho el despiece completo del patrón de nuestro bustier y a continuación vamos a marcar el hilo de la tela escuadrando a partir de la línea de cintura, y el hilo de la tela yo lo hago con las flechas hacia arriba para saber hacia dónde van a ir posicionadas mis piezas, porque sí suele suceder que uno las cosa al revés. También las piezas de la copa se van a marcar con el hilo de la tela, acomodándolas a cómo se van a confeccionar. Entonces a partir de ahí puedo sacar el hilo de la tela de esas piezas tan pequeñas. También vamos a marcar el doblez de tela sobre el centro de la pieza número 1 y escribiremos la información necesaria en cada pieza, por ejemplo el nombre de la prenda que estamos realizando, el número de pieza, la talla, etcétera. Otra información importante es la cantidad de piezas que se van a cortar tanto en tela, forro y refuerzo o tricot. La pieza número 1, por ir al doblez de tela, se va a cortar una pieza de tela, una de forro y una de tricot. También a las piezas de la copa voy a ponerles información muy importante para saber cómo van a posicionarse. Por ejemplo, a la número 2 le puse copa inferior de centro, a la pieza número 3 le puse copa inferior de costado y a la pieza número 1 le puse simplemente escote, y a los lados especifiqué cuál lado es el del costado y cuál lado es el del centro. Y esta información que le escribo a las copas es adicional a los piquetes, simplemente para leerlos y saber por dónde se va a unir cada pieza. Vamos a seguir con el talle de la espalda, bajando también 1,5 centímetros en la sisa, y desde la línea de sisa en el centro vamos a bajar de 4 a 5 centímetros para con la curva sastre unir ambos puntos y que nuestro corset en la espalda tenga esta curvatura y no vaya a quedar totalmente recto. Considerando que mi pinza de la espalda es de 3 centímetros, voy a reducirle medio centímetro a cada lado de la pinza, y en el escote del bustier en la espalda voy a dar 1 centímetro a cada lado sobre la misma línea de la pinza. Estos puntos que he marcado los voy a unir con línea recta. En el costado, a partir de la línea de cintura, voy a dar de largo 6 centímetros al bustier, y a partir de aquí con mi curva francesa voy a empezar a hacer el trazado también estilo corset en la parte de la espalda. En el centro no he dado ningún largo en específico. En esta parte de la espalda sí voy a cerrar la pinza de esta manera, porque sí necesito que se mantenga el volumen necesario para la cadera. Esta pinza que está realizada también implica un corte y que se divida en 2 piezas el bustier de la espalda. Ya casi por último, ese centímetro que le hemos quitado a la pinza de la cintura la vamos a añadir justo en el centro del bustier de la espalda. Después de esto vamos a dividir entre 2 el espacio que hay entre el escote y la línea de sisa, marcándolo con un punto, y con línea recta vamos a unir este punto con el centímetro que hemos dado hacia adentro del bustier desde el centro. Y después desde ese centímetro hacia abajo vamos a unirlo con el centro del bustier en la espalda. Si te fijas, ha quedado una pinza en el centro del bustier de la espalda, y esto va a favorecer muchísimo a la curvatura de los glúteos y se va a ver súper estético. Por último, le he puesto la información necesaria a cada pieza del bustier, y si te fijas, las piezas que no van cortadas al doblez de tela, se les corta 2 piezas de tela, 2 de forro y 2 de refuerzo. Aquí ya solamente estoy midiendo ambos lados de la pinza. Sabes, este es el procedimiento más necesario en estas prendas sobre medida, y simplemente afiné el escote para que no me vaya a faltar tela ni de una pieza ni de la otra. Con otro marcador voy a estar delimitando cada pieza para que quede claro en qué parte empieza la línea de una pieza y de la otra. En este momento te estarás preguntando cómo se va a añadir centímetro de costura, y al final te voy a mostrar cómo se tienen que ver tus piezas ya con el centímetro de costura añadido a cada una. En el centro del bustier de la espalda te recomiendo añadir 1,5 centímetros para colocar tanto varilla como ojillos, ya que, como recordarás, los bustier o los corsets se cierran con ojillos o con ganchillos lenceros.
Y mira, una vez cortada cada pieza de tu bustier, así se tiene que ver. Y una vez que hayas añadido centímetros de costura, así se va a ver. He añadido el margen en color naranja para que lo puedas identificar muchísimo mejor. Te recomiendo añadir 1 centímetro de margen tanto en la parte de abajo, en la parte de arriba y en las uniones entre cada pieza. Aquí te voy a mostrar cómo es que se tiene que ver al momento de unir una pieza con la otra. Si te fijas, parece ser que nos sobra 1 centímetro en la parte de abajo y en la parte de arriba, pero esto no es así, porque al momento de coser ese margen de costura, ese piquito va a servirnos muchísimo para que no nos falte tela y no nos vaya a quedar un lado más corto que el otro. También te recuerdo que añadir este tipo de marcas, es decir, los piquetes que se hacen en la tela, son muy importantes de hacer para que sepas en qué punto tienen que coincidir tus costuras. En este caso también hay un piquito que sobresale por abajo y tal cual, es igual de útil que los otros. Escribe tanta información como te sea necesario. Si te fijas, en el centro de la pieza delantera he escrito toda la información que necesito, he hecho marcas necesarias para unir con otras piezas. Asimismo, he escrito la información necesaria en el centro de la espalda del bustier, y si te fijas, sí añadí 1,5 centímetros de costura porque necesitamos ese margen para añadir los ojillos. Y otro detalle muy importante es que mantengo el mismo orden de cada pieza de mi patrón, tal cual yo lo tracé en el papel, para asegurarme que en la confección todas las piezas estén unidas correctamente. Y sin más, esto es todo por mi parte para este curso gratis de patronaje de bustier. Es un gusto compartir mis conocimientos y mi experiencia contigo. Si quieres aprender desde cero, desde la toma de medidas, el patronaje de talles básicos e incluso saber qué fórmulas se tienen que hacer con cada medida que tú tomes, tengo un curso online totalmente práctico de corset y es muchísimo más completo. Allí te enseño a cortar las piezas, plancharlas, confeccionarlas e incluso métodos de cómo agregar varillas, además de mostrarte los acabados perfectos que se tienen que realizar en un corset. Así que te espero allá en mi página web.